Bien, señores, tenemos el placer de tener aquí a Israel Abreu, experto en finanzas y miembro de la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano, aliado del PLD, pero no necesariamente está compartiendo este periodo constitucional en la administración pública. El acuerdo es, como dicen, más trabajo, y después que ganen, entonces van para el gobierno. Mientras tanto, ahora mismo, todavía es un partido aliado de la oposición. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por invitarme, como siempre. Y nada, en el día de hoy conversar un poco al respecto de las perspectivas para el año 2016 y hablar un poquito del crecimiento económico. Don Julio, ¿qué le parece? Yo creo que sí, lo único que tenemos que llevarnos es nada más es del Banco Central, no tenemos otras fuentes. Bueno, el Observatorio de Políticas Públicas de la UAS. Sí, también tenemos los organismos internacionales, también que en el día de hoy los voy a citar al respecto de la situación económica para el año 2016. Empezando, por ejemplo, porque el Banco Mundial lamentablemente pronosticó para América Latina un decrecimiento de 0,9%. Un dato sumamente interesante, y sobre todo República Dominicana, que va a vivir una situación política respecto de las elecciones de este año. Por otro lado, también el Fondo Monetario Internacional, quien también pronosticó para los países en vía de desarrollo y América Latina y el Caribe, un decrecimiento también en sus economías, lo que hace sumamente importante la austeridad en el gasto público, el buen manejo del presupuesto, cosa que también hemos comentado. República Dominicana, siendo el año 2016 un año electorero, un año electoral, tenemos un presupuesto sumamente constreñido y que en comparación con años anteriores, República Dominicana, en comparación con años anteriores, tiene un presupuesto para el año 2016 sumamente conservador y que fue hecho en la medida de las necesidades que República Dominicana realmente tiene. Por otro lado también hablar un poquito del tema del crecimiento económico. Mucha gente tiene serias dudas al respecto de estos números y yo simplemente me remito a hacer el análisis de cómo se mide el crecimiento económico en República Dominicana y hacerle una exhortación también al público de Revista 110 al respecto de cómo tú puedes integrarte a ese crecimiento económico. Hay mucha gente que cree que el hecho de que un país crezca implica que en sus cuentas de banco o que le va a llegar un cheque a sus casas, y definitivamente no. El esfuerzo, por ejemplo, que está haciendo el gobierno y que ha hecho toda la sociedad dominicana cuando se aprobó el 4%, está íntimamente relacionado con esa distribución equitativa del crecimiento económico. ¿Cómo usted se integra al crecimiento económico? Lo primero es la preparación, la educación, no solamente desde el punto de vista profesional, sino también técnico. ¿Quiénes tienen mayor participación? Que yo creo quizás la injusticia que ha habido en la distribución del crecimiento económico de los últimos 12 años, que se estima de cercano a un 100%. Entonces, la falta de justicia está relacionada con la falta de promoción de la educación por parte de los gobernantes que durante esos años no han hecho ningún esfuerzo para que los ciudadanos dominicanos nos preparemos mejor, ya sea desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista profesional. Desde esa óptica, usted, ciudadano dominicano que nos está sintonizando aquí en Revista 110, usted puede participar de ese crecimiento económico. En República Dominicana, si usted no tiene, lamentablemente, una preparación adecuada, lo más que usted puede conseguir y que no le va a ayudar a cruzar el lindero de la pobreza es alguna ayuda por parte del gobierno. Entonces, usted preparándose, promoviendo la educación entre sus familiares y trabajando, colaborando de manera directa con su trabajo al desarrollo económico de su país, usted va a obtener los beneficios, va a tener participación del crecimiento económico. Ahora mismo no podemos negar, claro, que hay una inmensa minoría, muy pocos se están beneficiando de ese crecimiento económico. Pudiéramos citar inclusive los grupos económicos que anteriormente ustedes mismos comentaron aquí en el programa,
y que realmente han sido los mayores beneficiarios de dicho crecimiento económico. Pero no menos cierto es que si tuviéramos una población educativamente mejor preparada, definitivamente esa distribución fuera más equitativa, tuviéramos una mano de obra más preparada, que le agregara más valor a nuestra economía y desde esa óptica entonces participar de ese crecimiento económico y entonces asegurar poder cruzar el lindero de la pobreza, alcanzar la clase media alta y quién sabe, como en muchos casos, inclusive ejemplos que ustedes citaron anteriormente en este mismo programa, personas que se autoagenciaron sus riquezas. En estos días, por ejemplo, salió en Acento y salió en la revista Forbes los dominicanos más ricos de República Dominicana. Y en algunos casos se citaba que muchos de ellos se habían autoagenciado sus riquezas, que no la habían heredado y desarrollado en el camino. Entonces, en ese sentido, hay que ver lo que significa el crecimiento económico en una nación. Desde esa óptica, entonces, podemos colegir que Danilo Medina, en el momento actual que se está implementando y que en el año 2015, de manera excepcional, ha sido el año en que de manera más eficiente se ha utilizado el presupuesto para la educación, que fueron de 117 mil millones de pesos, y que al 30 de noviembre, en un programa anterior que hicimos desde aquí, ya se habían ejecutado 107 mil millones de pesos. Pues se había ejecutado en educación o en construcción. En educación. En sentido general, todas las variables que pululan alrededor de la educación, dentro de ello la educación de nuevas escuelas. Por ejemplo, también para este año se espera un aumento a los profesores de un 10% en su salario. Entonces, sí, como usted dice, parte del presupuesto en la construcción de planta física, porque hay que reconocer que en un programa a largo plazo, lo primero es tener las infraestructuras donde se van a impartir las docencias, para entonces posteriormente ir invirtiendo en esa mano de obra, los docentes que van a preparar a nuestros niños. Por otro lado también, para el año 2016, República Dominicana, se espera un déficit de cercano al 1.1% del Producto Interno Bruto, lo que esperamos que se logre si las expectativas de los organismos de financiamiento multilateral, como es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, si no se cumplen con dichas predicciones que hacen al respecto del desenvolvimiento económico de América Latina y el Caribe. En el caso específico de un decrecimiento de la economía de 0,9% en el caso del Banco Mundial, que es el vaticinio que está haciendo, y entonces que se cumplan con todo lo establecido en el presupuesto para este año 2016, don Israel. Mientras usted está en la oposición, hasta que llegue al gobierno, ¿usted podría darme luz de esa anomalía en que la República Dominicana crece a índices altos mientras el conjunto de las economías de América Latina decrecen? Así es. Definitivamente es un enigma el explicar eso en función de las necesidades que tiene el pueblo dominicano. Los enigmas no se explican. Así es. Desde el punto de vista de quien recibe la información. Pero le acabo de decir, por ejemplo, que como un ciudadano común y corriente de clase humilde, de clase baja, se inserta dentro de esa distribución de la economía, que es la explicación que yo le he podido buscar a la falta de equidad en la distribución de la riqueza en República Dominicana, don Israel. Yo creo que es básicamente la educación. El problema que República Dominicana se ha enfocado en resolver en los próximos 10 años. Y esto, a pesar de que ha sido Danilo Medina quien lo ha aplicado, es un logro de todo el pueblo dominicano, que durante toda la historia de República Dominicana de los últimos 15 años ha sido uno de los principales emblemas, el lograr el 4% de la educación, que en este momento se está aplicando. Entonces, para que estemos claros, y al ciudadano que nos ve, don Israel, al respecto de su pregunta, no crea que República Dominicana para el año que viene va a crecer, que fue una excepción dentro de toda América Latina y el Caribe, y a usted le va a llegar un cheque a su casa. No, mentira, no crea eso. El crecimiento económico de un país
no se refleja de esa forma. Se refleja en su estilo de vida cuando usted tiene el suficiente nivel de preparación profesional y técnico para insertarse en el mercado productivo de un país. Si usted nunca se inserta en ese mercado productivo, usted mínimamente va a sobrevivirle al sistema. Entonces, en esa medida, don Israel, es que el ciudadano tiene que crear conciencia y buscar la forma de, desde el punto de vista de la educación, entonces prepararse para insertarse, vuelvo y le repito, en ese sistema educativo. ¿Usted no cree que quizás también hay muchas personas que están prefiriendo mejor estudiar lo que para plazas que estén garantizadas y no quizás sin la perspectiva de que pudieran estudiar algo sin saber si van a conseguir el empleo en algo? Lo digo a propósito de eso que usted dice, de que primero estudia y después insértese en la economía. Hay gente que lo piensa al revés. Muy bien, tiene mucho sentido lo que tú dices, en función de que el mercado te va pidiendo los profesionales y técnicos que necesitas. Ese es otro problema también que tiene que resolverse con ese presupuesto de la educación. Que las empresas sean quienes demanden los profesionales que necesita y que sea el mismo sistema económico quienes te pidan los tipos de empresas y los tipos de profesionales que necesita este mercado. Por ejemplo, ahora mismo tenemos la necesidad de generar más dólares y de agregarle valor a los productos que en República Dominicana se producen, para de esa forma no solamente reducir y equilibrar esa riqueza que se genera en República Dominicana, sino también entonces para generar divisas y mantener la tasa de cambio que hasta ahora hemos logrado mantener de manera equilibrada. Hay algo, a principios de año veíamos los reportes del Banco Central, donde nos llamó mucho la atención que entre los primeros 3 aportadores al Producto Interno Bruto, por encima del comercio, ligeramente, está la intermediación financiera. Y quisiera que usted nos explique, por favor, ¿cómo es posible que quizás mover dinero, los financiamientos, cómo es que están aportando más a la economía que la actividad comercial, que se supone que debe ser la que predomina en todo, porque es la que genera ganancias, mueve bienes, mueve capitales? Así es, en sentido general, nosotros tenemos un problema desde el punto de vista de la óptica de cómo ve el gobierno y las entidades reguladoras del sector financiero la economía nacional. Y voy a poner un ejemplo que otras veces hemos hablado. En República Dominicana es más fácil en este momento financiar cualquier préstamo para consumo, cualquier producto, carro, nevera, microondas, que usted ir con un plan de negocio para la instalación de una pequeña fábrica, para financiar una parcela de tierra para algún tipo de siembra, que obtener un financiamiento para esos fines. Es más fácil usted obtener un financiamiento para consumo que para producción. Ese es un enfoque que en República Dominicana debe ser mejorado. La mayoría de países que han logrado el desarrollo económico y el desarrollo de su agricultura y de su sector agropecuario en sentido general, lo han hecho enfocándose en el financiamiento de su estructura productiva y no en el financiamiento del consumo y de la promoción del consumo. El enfoque debe empezar a cambiar en República Dominicana. Y el político que logre identificar esta necesidad e implementarla, entonces podrá alzarse con ese lauro, que es la necesidad que tiene República en este preciso momento de promover y financiar las actividades productivas y no las actividades de consumo. En República Dominicana, usted se sienta frente a un televisor y pido excusas en sentido general. Todos los anuncios tendentes a promover las actividades financieras promueven al mismo tiempo el consumo y no la producción. Entonces, ese es un enfoque que en República Dominicana debe ser mejorado necesariamente para que no se refleje en eso. Por eso también vemos que en República Dominicana, y esto es una crítica, cíclicamente vemos en no más de 10 años cómo las instituciones financieras se reorganizan en función de que el mercado productivo dominicano no tiene, y como tú bien lo explicas, la capacidad para mantenerse financiando el sector financiero, valga la redundancia. Porque al final, si un país no produce, si un país o un empresario
o no hay empresas que produzcan la suficiente riqueza, no va a haber forma de pagar los costos financieros que tiene el producir en República Dominicana o el consumo en su defecto. Eso es de manera general lo que deberíamos hacer, don Israel y usted, príncipe. Entonces, por otro lado, pudiera comentarle la situación del Fondo Monetario Internacional, quien ha sido uno de los principales precursores de la promoción de los impuestos al respecto del recobro de sus intereses en países como los nuestros. Entonces, para el año 2016, República Dominicana va a enfrentar dos situaciones difíciles. Número uno, que ya la estamos pagando, es el alza del ITEVI, que aunque se dice que no va a tener alto impacto en la canasta básica familiar, hay que reconocer que sí que lo va a tener, aunque sea poco, pero lo va a tener. Número uno. Y número dos, entonces, el combinar un año electoral con la situación económica en sentido general. Bien, creo que... con respecto a eso, ¿es cierto o se podría esperar que a diferencia de años anteriores, siendo este un año electoral, habrá, al igual que en otros casos, una dinamización de la economía previsible, podríamos decir? Mira, el mismo hecho de que se vayan a realizar, de que sea un año electoral, se puede esperar una dinamización de la economía. Como ustedes bien saben, para este año electoral hay un presupuesto importante que se va a ejecutar a través de los partidos políticos, que se va a distribuir entre los principales partidos políticos, y concomitantemente con eso también hay otro dinero importante que son los aportes que hacen los colaboradores de los partidos y los colaboradores de los candidatos, que termina yendo a la economía. En República Dominicana es por todos conocido que hay un activismo político que necesariamente tiene que ser financiado por la forma en cómo se hace política en República Dominicana. Ese solo hecho es tendente a dinamizar la economía. Y por otro lado, entonces también... la política ejerce una influencia en el crecimiento del producto. Claro que sí, claro que sí. Dependiendo del manejo de la política en sentido general, de la macroeconomía, y de cómo se maneja entonces el gobierno en ese periodo, en ese proceso, claro que sí, que puede afectar tanto positiva como negativamente. Desde el punto de vista del boroneo, como se dice, como bien se llama, va a haber un circulante extraordinario durante este periodo. Claro que sí. Que va a ser el presupuesto que van a tener los partidos políticos, más, como expliqué anteriormente, los aportes que hacen los empresarios a los diferentes candidatos en sentido general. Ustedes comentaban, por ejemplo, de un candidato que estaba siendo financiado por un gran empresario en República Dominicana. Ese es un ejemplo. Ese empresario, ese grupo económico va a tomar de su patrimonio, apostando a sus intereses en esa persona, y ese dinero va a caer en la economía porque lo va a gastar en afiche, en activismo político, en actividades, en refrigerio, en comida, en lo que sea necesario para él obtener su curul en sentido general. Bien. Bueno, pues gracias. Agradecemos la presencia aquí de Israel Abreu, de todas las orientaciones económicas que nos ha dado con respecto al panorama para este año, experto en finanzas y miembro de la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano. Vamos a hacer una pausa y volvemos en un momento. Cada domingo, Revista Electoral 2016, un compromiso con la democracia. Candidatos, partidos, programas, propuestas, concertación electoral, debates, actividades y concursos por región y por circunscripción. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, Revista Electoral 2016.